Muy buenos días. El fiscal del caso Nos acusa al juez Castro de construir un andamiaje sobre sospechas para imputar a la infanta. Fíjense qué gruesa acusación. Pedro Rach está presentando esta mañana su informe final con las conclusiones en la audiencia de Palma, en el juicio en el que están acusados, además de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y otras 15 personas. El fiscal asegura que Urdangarín ha intentado tapar su responsabilidad bajo su apariencia de figura decorativa y descarga sobre el marido de la infanta y también sobre Diego Torres el control absoluto del entramado de empresas vinculadas a Nos por ese presunto saqueo de 6 millones de euros de las arcas públicas. En fin, sepan ustedes que por ello les pide 19 años y medio y 16 años y medio de cárcel respectivamente. Vean algunas de las cosas que está diciendo Pedro Rach en estos momentos en la audiencia de Palma. Las decisiones judiciales han de abstraerse de las influencias derivadas de los denominados juicios paralelos y de las conjuras y conjeturas que, sin apoyo fáctico alguno, nutren a menudo los medios de comunicación. Sin embargo, una cosa es que el juez deba abstraerse de todo ello y otra, muy distinta, que lo consiga. Porque si de algo adolecen las decisiones judiciales, alguna de las decisiones judiciales que se ha adoptado en este procedimiento en la fase de instrucción, es precisamente su condicionamiento mediático. Bueno, pues ahí ven las acusaciones gordas, gruesas, que vamos a analizar ahora mismo y veremos si es posible que el tribunal se abstraiga de la presión de los medios en el que es probablemente uno de los juicios más mediáticos de la historia de España, desde luego. Y además, sepan ustedes que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha anunciado hoy mismo que prevé que el juicio concluya el próximo miércoles, así que recta final del juicio del caso Nos. Y además hoy la Fiscalía Anticorrupción deberá valorar si el aval que ha presentado la defensa de Mario Conde cubre esa fianza de 300.000 euros que se le ha impuesto al exbanquero después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ayer ya diera traslado de esa garantía a la Fiscalía. Así que estamos pendientes de la libertad de Mario Conde, depende de lo que diga la Fiscalía. Y quiero que vean de qué manera el exbanquero defendía su inocencia ante esos gravísimos delitos de blanqueo, de repatriación de 13 millones de euros procedentes de Banesto y el resto de delitos, 8 delitos fiscales, en fin, de los que es acusado. Vean cómo se defendía cuando le preguntaban en la Audiencia Nacional justo antes de mandarle a prisión. Que no tiene nada que ver con pares. Eso se lo demostraré fehacientemente. En ningún caso. Y denme por Dios, denme por una vez la oportunidad de poder hacerlo. Tiene esa oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarle que no hay ni un duro de Banesto. Ni un duro. Que no solo es anterior, sino que no hay ni un solo duro. Lo procedente de Banesto en ese fondo. Ni uno. Pues ahí lo ven, intensa mañana, novedades judiciales cuando tiemblan en estos momentos los mercados y desde hace unos días ante esa posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el llamado Brexit. Las bolsas europeas, fíjense ustedes, han perdido más de 400.000 millones en los últimos 3 días. Esta mañana, aquí en España, el IBEX conseguía recuperar los 8.300 puntos y no solamente, cuidadito, no solamente estamos ante temibles consecuencias económicas, sino también muy preocupantes consecuencias políticas, porque deben saber que la ministra principal de Escocia amaga ya con otro referéndum para independizarse del Reino Unido. Así que carambola de referéndums hasta que consigan la independencia. Ya saben que eso va en el ADN de los independentistas, y en España no se crean que el panorama es menos complejo el que se nos presenta ante las elecciones generales, porque lo vamos a analizar ahora, pero antes quiero que vean una imagen para la historia, para los anales de la historia de los candidatos, una imagen que nos dejaba el postdebate y habló de los candidatos a la presidencia del gobierno. Véanlo. Un partido que está dispuesto a anteponer el interés general sobre el interés partidario y un partido que va a defender ante todo la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción y también la creación de oportunidades. Y estas cosas pues pasan también en directo.
Ya es que nos da esta pena ya Pedro Sánchez, menudo golpe se ha dado el pobre y encima había convocado a los medios de comunicación después del debate y lo ponen a repartir propaganda en la librería Divina Providencia. Anda, que el que le está diseñando la campaña, pero en fin, vamos a valorar no solo ese zasca del árbol, sino si lo que ha ocurrido esta mañana es un zasca o un flotador que le lanza uno de sus más insignes fichajes de su propia lista. Quiero que vean el tuit que ha publicado Jordi Sevilla, en el que, atención, defiende que gobierne en España quien tenga más apoyos. Cuidado, esto incluye al Partido Popular, lo vamos a analizar ahora mismo, pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Continúan esas encuestas, esos debates sobre quién ganó ese debate a 4, el único de toda la campaña, así que cuéntanos. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Siguen las encuestas, ahora ya el interés está en ver qué porcentaje de los votantes de la población española que tiene derecho a voto el día 26 va a modificar el sentido de su voto, su intención de voto, en función de lo que vieron el lunes por la noche, en función del debate a 4. Hay 2 periódicos que hacen ya este sondeo, lo publican hoy mismo, y el primero de ellos es el diario La Razón. Vamos a ver lo que dice La Razón. En primer lugar, el sondeo que ha hecho La Razón afirma, ratifica un poco la posición en la que se refuerza Mariano Rajoy como ganador del debate, pero sobre todo afirman un 13,7% de los encuestados que cambiarán el sentido de su voto, que cambiarán su intención de voto. Por contra, el 81,3% mantendrán su opción de voto inicial antes del debate. No cambiarán, por tanto, su voto. Rajoy fue el más convincente para la mayoría de los encuestados por La Razón y además se ha confirmado para la mayoría también la fuerte bipolarización en 2 extremos, Partido Popular, Podemos, Unidos Podemos, en esta campaña electoral. Vamos a ver para NC Report, el instituto que realiza las encuestas para La Razón, cuáles serían los porcentajes de posibilidades de pactos que los encuestados han realizado después de este debate. En primer lugar, vamos a verlo, el Partido Popular, se nos ha ido esa pantalla, pero el Partido Popular y Ciudadanos tenían un porcentaje muy alto, mayor del 20% de posibilidades de llegar a ese acuerdo. Por debajo del 20% estarían el resto de las opciones de pacto según la encuesta de La Razón. Y el sondeo del País, volvemos a la pantalla anterior, decía: la opción de Partido Popular y Ciudadanos creen un 23,2% de los encuestados que puede plasmarse en un acuerdo de gobierno. La opción entre Partido Socialista y Unidos Podemos baja al 22% para los encuestados por La Razón. Y luego el resto de las opciones son las que están en torno al 10% y la gran coalición, esta opción Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, es la que menos posibilidades tiene, en concreto para el 10,5% de los encuestados. Vamos ahora sí con el diario El País. Metroscopia realiza hoy un sondeo después del debate y en él se afirma que solo el 5% de los encuestados cambiará el sentido de su voto después de ver el debate del pasado lunes. Ganó Iglesias para los encuestados por El País, pero Albert Rivera es el más valorado, el mejor valorado en su intervención. Y el 13% no dicen que seguro van a cambiar su voto, pero dicen que es posible que después de lo visto el lunes y de cómo evolucionaron uno y otro candidato, puedan cambiar el sentido de su voto. Vamos con la pregunta que formulamos aquí hoy en Más Claro Agua y es la continuación de la que hacíamos ayer. ¿Quién ganó el debate? A su juicio, la disyuntiva que hoy planteamos está entre Mariano Rajoy, 905-855-001, y Pablo Iglesias. Ayer les ofrecíamos la posibilidad de votar a Albert Rivera, hoy Pablo Iglesias será la segunda opción. El mismo teléfono acabado en 2. Y ya saben que vía Twitter también queremos que participen con nosotros. Hoy planteamos las siguientes etiquetas, los grandes asuntos de debate. Euro en peligro, en primer lugar, por el riesgo y todas las encuestas diciendo que el Brexit no solo es posible, sino que ganará el próximo jueves. MCA alarma a Francia por todo lo que está teniendo lugar en nuestro país vecino, Eurocopa, atentados yihadistas, los ultras que se enfrentan antes de los partidos, y MCA en campaña, Isabel, para recoger todo lo que está ocurriendo en esta intensa campaña electoral. Pues muchísimas gracias, Víctor, y también muchísimas gracias a todos ustedes y a este equipazo de Más Claro, porque ayer conseguimos un 3,6% de share. Fíjense, el minuto más competitivo, en ese minuto anotamos un 4,4% de share, o sea, de audiencia. Y a lo largo de todo el programa 600.000 personas conectaron con nosotros, así que gracias a ustedes por estar ahí. Y ahora les voy a presentar rapidísimamente esta mañana tan apasionante informativamente hablando a mis invitados. Isabel San Sebastián, ¿Qué tal, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bienvenida.
Y bienvenido también, Carlos Cuesta. Muy buenas. Y bienvenido, por supuesto, Toni Bolaño. Muy buenos días. Gracias también, Raimundo Castro. Muy buenos días, Isabel. Y Borja Caravante, concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, con novedades también sobre Manuela Carmena. Siempre novedades con Carmena. Fichajes estrella de la cabalgata. Anda que no. La cabalgata, la anticabalgata, resulta que ahora tiene premio. El carnaval que nos hicieron en Reyes lo quieren reeditar ahora en los veranos de la Villa. Y insisto que con Carmena siempre tenemos sorpresas en Madrid. Todo es posible con Manuela Carmena y fíjense ustedes cómo está el ambiente, cómo están los mercados de agitados y la situación en Europa, esa conflictividad en Francia, reforma laboral, atentados yihadistas, en fin. Voy a dar la bienvenida también a alguien que acaba de llegar directamente de Londres, Diego Sánchez de la Cruz, analista político. ¿Qué tal, Isabel? Ahora vamos a hablar de ese Brexit, pero verdaderamente preocupante ese incremento en las encuestas del sí a romper con Europa. Y sobre todo muy repentino. Yo he tenido la oportunidad de viajar al Reino Unido en 2 ocasiones a lo largo del último mes. Y no te puedes imaginar el cambio que ha habido en la percepción de muchos ciudadanos que hace un mes, tanto en las encuestas como hablando por la calle, parecía que se inclinaban hacia la permanencia en la Unión Europea. Y esta semana, acabo de volver hace unos días, y hay una fiebre a favor de la salida del Reino Unido. Hay quien piensa que esto no nos va a afectar, pero no saben hasta qué punto nos afecta y ahora lo vamos a analizar y de qué manera. Pero antes vamos a la actualidad judicial rápidamente. Quiero preguntaros por esas acusaciones que ha vertido esta mañana el fiscal del caso NOS, el fiscal Pedro Orrac, que en sus conclusiones, en la petición de penas que está haciendo para que acabe este juicio, fíjense ustedes, ha arremetido contra el juez Castro y le ha acusado directamente de construir un andamiaje sobre sospechas para imputar a la infanta. Yo no sé qué os parece, también ha pedido que se abstraiga, a ver si es posible abstraerse de las presiones mediáticas, de los juicios mediáticos, pero no son nuevas las acusaciones o las acusaciones entre ambos, entre el juez instructor y el fiscal de la causa, pero no sé si os sorprende o os parece contraproducente en este momento atacar de esta manera la instrucción de esta causa. Isabel, Carlos, Toni y... A mí me parece... Y Raimundo. A mí me parece escandaloso. O sea, a mí me parece escandaloso que a estas alturas el fiscal de la causa intente desacreditar de esa forma la labor del juez. Si esto es así, lo tenía que haber dicho desde el principio, lo tenía que haber dicho hace mucho tiempo y tenía que haberse enfrentado al juez mientras estaba llevando a cabo esa instrucción. Y si no es así, este no es el momento de decirlo. Yo no sé si está cumpliendo órdenes del Ministerio de Justicia, que es su superior jerárquico, o sea, es quien tiene potestad para mandarle, o está actuando por su cuenta, o por alguna razón ha ido nutriendo algún tipo de animadversión personal hacia el juez Castro. Eran íntimos amigos, ¿eh? Por eso, por eso, pero es que de la amistad más íntima nace la enemistad más profunda, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé cuál de estas hipótesis es la correcta, pero me parece escandaloso para la justicia con mayúscula, para el servicio de la justicia, que a estas alturas Orrac nos salga con estas. Sin duda, pero y si es así, realmente la cuestión de fondo es gravísima. Si lo que denunciara Orrac es cierto, le está acusando de algo gravísimo. ¿Por qué no lo denunció en su momento? Que era cuando procedía. Vamos a recopilar los hechos. Empezaron siendo amigos íntimos, fiscal y juez. Empezamos ya muy mal. O sea, literalmente empezamos muy mal. Empezamos con que, o continuamos con que el fiscal, que es evidente que tiene una dependencia jerárquica, estatutaria dentro de su superior es nombrado a dedo por el ministro de Justicia, por el Ministerio de Justicia, y ese es el que acusa al otro de falta de independencia. Es decir, sobre el que es difícil dudar de que tenga dependencia, es el que acusa al otro de falta de independencia. Cuando además hay un debate, y es lógico, sobre la politización de la justicia, porque el Consejo General del Poder Judicial está politizado hasta las cachas. O sea, la radiografía, la fotografía de lo que estamos viendo es un descrédito para la justicia y afecta precisamente además a un caso en el que están implicadas personas de familia real. O sea, es un desastre. Es un desastre. ¿Usted tenía alguna queja de su imparcialidad? Haber presentado, oiga, usted podía haber ido hasta directamente con acciones judiciales, haberlo presentado. No lo hace. Pero es que usted está tomando una postura por una partida que además lo que está intentando es paralizar un juicio del cual está pendiente todo el mundo para ver si queda sin mácula una de las principales familias españolas, instituciones. Y además está haciendo lo contrario de lo que tiene que hacer, porque la Fiscalía está para acusar. O sea, la Fiscalía no es la defensa. La Fiscalía, le recuerdo que pide 19 años y medio para Iñaki Urdangarín y también pide 17 años, creo recordar, para Diego Torres. Dice que son ellos los que han controlado todo el
entramado de toda esta trama del caso Nos. Raimundo y Tony, a ver. Jorra, eso de Dios salve a la reina, pues Dios salve a la infanta, ¿no? Es decir, que Jorra salve a la infanta. Es decir, es evidente una cosa, habla de andamiaje. Es decir, pero es que nosotros hemos visto la fachada, o sea, al margen del andamiaje, y la fachada es la que es, y los hechos son los que se están valorando, y el juez lo que dice, o sea, esto es lo que hay, y además quien decide que eso, lo que dice el juez que hay, no es el juez, él hace la instrucción, pero el que decide luego es la audiencia provincial. O sea, es decir, muchos más jueces, o sea, porque está acusando en el fondo Ras a todo un montón de jueces. Espérate, quítale el eufemismo. Si le quitamos el eufemismo, andamiaje en una instrucción, ¿qué es? Las pruebas. Las pruebas, claro. ¿De qué está acusando? ¿De fabricación de pruebas falsas? Eso para empezar. ¿Esa es la acusación? Efectivamente, es que es una barbaridad lo que acaba de decir este hombre. Si yo estaba jugando con el hecho de que el andamiaje tape la fachada, entre comillas, que es lo que también podía insinuar, pero es que él está diciendo tal barbaridad que está acusando no solo a Castro, sino a un montón de jueces de seguir adelante con un procedimiento que según el fiscal no debería haberse producido. Es decir, y que además en un fiscal, que también hay que decirlo en el tiempo, que eran amigos, pero no solo eran amigos, coincidieron en todo el procedimiento. Correcto. Hasta que de repente apareció una línea de defensa que era palo a Urdangarín y salvada a la princesa, a la infanta. Tony. Yo creo que el fiscal está haciendo dos cosas que sorprenden. Primero, el juego de pataletas entre los dos, que bueno, dices, Dios mío, como tenga que ir yo a la justicia en este país, ¿no?, con estas cosas que pasan. Luego parece que el fiscal desconoce que el juez instructor hace la instrucción, no juzga. Exacto. O sea, con lo cual, ese enfrentamiento, como decía Isabel, lo tenía que haber planteado antes, no lo plantea. Y luego, ¿un fiscal es el abogado defensor de alguien? Porque yo he estado en algunos juicios y no me ha defendido nunca el fiscal siempre me ha acusado. O sea, yo creo que los papeles del señor Roca y del señor Orrac se cruzan en algunas ocasiones. En estos momentos... En España es verdad que no tiene obligación de acusar, ¿eh? Bueno, o sea, pero no defender, Carlos, pero no defender. No, o sea, es verdad que el fiscal no tiene por qué acusar. Claro, tiene que interpretar según la manera más correcta de la ley, según la buena interpretación de la ley. Y luego lo que está diciendo es que Urdangarín y Torres son los culpables. Bueno, hay una frase que me ha hecho mucha gracia, que dice, los jefes de Nos eran Urdangarín y Torres, y Diego Torres. Los demás eran indios en una pradera. Muy bucólico. No, y además es muy gráfico. Yo no sé este modo de esta nueva modalidad judicial, ¿no? Porque a veces o se pasan de retorcimiento y de incomprensión a la hora de redactar en los tribunales o los jueces o los fiscales, o a veces son tan de la calle que hablar de indios, en fin, no sé si es lo más propio. Yo realmente esta nueva modalidad de juicios, no sé si es mediático también caer en eso, porque claro, además caer en que aquí unos eran indios y otros vaqueros, es llamar india a la infanta, el fiscal debería recordar que en esta causa hemos visto cosas realmente sorprendentes, como por ejemplo que la agencia tributaria dé por buenos unos gastos, con tal de no llegar al límite delictivo, dé por buenos unos gastos que está demostrado que no son aceptables. En fin, la actuación de la agencia tributaria en esta causa ha sido tan absolutamente cuestionable, por no utilizar una expresión más gruesa, que el fiscal, que se supone que está para defender el bien de la justicia y de la ley, debería subrayar ese tipo de actuación. Pero quiero preguntaros... En vez de eso salen defensas de... Tony, quiero preguntaros por la cuestión también de fondo de si es posible abstraerse de la presión mediática en este juicio, que es verdaderamente pues uno de los más mediáticos. Sí. Y la petición de cárcel, cuidado, la cuestión de fondo, son casi 20 años para Iñaki Urdangarín. Es verdad que la presunción de inocencia le asiste a todo el mundo hasta que no hay sentencia, pero desde luego tiene más cerca, con esta petición de cárcel, tiene más cerca el banquillo Iñaki Urdangarín. Os pregunto, porque estamos ya tan en la recta final que hoy la presidenta del tribunal ha dicho que ya prevé que el próximo miércoles ya concluya el juicio, con lo cual lo siguiente ya es la sentencia. Espero que sean tan hábiles de no hacerla antes del 26, porque claro, hay alguno que también puede ser un Hombre, del 22 al 26, ¿tú crees que estaría hecha? Yo espero que no, pero bueno, las elecciones, dices pero, antes de las elecciones. Claro, sí, porque a ver, no nos engañemos, lo voy a decir así tal cual. Depende de cómo sea la sentencia, el personal se va a mosquear. Porque es verdad que ha habido un juicio mediático en paralelo, es verdad, pero oye, ¿qué es no mediático en este país? Todo es mediático. Exacto. O sea, lo que hace Orrac, lo que hace el juez Castro, todos. Bueno, pues oye, la gente tiene que asumir esta presión, pero ¿son profesionales o no son profesionales? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y luego, a ver, 20 años para Urdangarín
y Diego Torres, pero es que está exculpando en estos momentos, o sea, estoy viendo los tuits, está exculpando a los hermanos Tejero y además acusa a Urdangarín de camuflarse tras la Casa Real y los hermanos Tejero. Bueno, ¿el fiscal puede hacer esto? Sí, pero insisto, su papel es defender. Insisto, o sea, es que todo este juicio es bastante alambicado bueno, y pues raro. Ahora quiero preguntaros por otro, porque claro, es y por otra... cierto, Hacienda, también lo vimos en este... No somos todos. Ahí ya, estamos. pues no lo sé, pero... Lo digo por contestar a pues, Isabel, ¿no? Lo que pues estaba quiero preguntaros no somos por, todos, por esa y algunos fianza. merecen defensa. Eso no es otros publicidad. Quiero cambiar de caso, pero también ir, antes de irnos a Gran Bretaña, a Francia, a todo el revuelto entorno que tenemos, que verdaderamente es preocupante, pero quiero que valoréis esa fianza que ya se ha presentado en la Audiencia Nacional. Es el doble de lo que se pide, porque son avales de fincas, son unas fincas en Formentera, 4 fincas presentadas, según se dice, por 2 personas cercanas a Mario Conde, amigos, y ahora el fiscal tiene que decir si es suficiente ese aval o no, y si fuera suficiente ya se decreta la libertad condicionada de Mario Conde. Yo quiero recordaros que es el único en la causa que estaba en prisión, porque la semana pasada también decretaron la libertad de su abogado, el señor Vega, que permanecía todavía en prisión, y su hija todavía permanece en arresto domiciliario. Todos los detalles los van a ver en este vídeo. Tras 2 meses en Soto del Real por ser detenido por blanqueo de capital, pertenencia a un grupo criminal, alzamiento de bienes y 8 delitos fiscales, Mario Conde puede salir de prisión. Así lo ha autorizado el juez Pedraz tras aceptar como aval de la fianza de 300.000 euros 3 fincas de conocidos del exbanquero. Decisión a la que se opone la Fiscalía, pero que el juez argumenta con que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Tras la salida de la cárcel, Conde tendrá que comparecer en el juzgado semanalmente, no podrá salir de España y se le ha retirado el pasaporte. Además, tendrá que facilitar un teléfono móvil en el que esté disponible las 24 horas del día. Pese a la contundencia de las palabras de Conde, Y que no tiene nada que ver con bares. Ningún caso. Eso se lo demostraré fehacientemente. Fehacientemente. En ningún caso. Y denme por Dios, denme por una vez la oportunidad de poder hacerlo. ¿Tiene esa oportunidad? Dame la oportunidad de demostrarle que no hay ni un duro de Banesto. Ni un duro. Que no solo es anterior, sino que no hay ni un solo duro. O procedente de Banesto en ese fondo. Ni uno. Pedraz demuestra en este gráfico que el exbanquero repatrió entre 1999 y 2014 más de 13 millones de euros. En el sumario del caso contra el expresidente del Banco Banesto, 2 de sus hijos, su abogado y varios de sus trabajadores por blanqueo de capitales, se constata que Conde intentó mantener su elevadísimo nivel de vida. La Audiencia Nacional le investiga desde 2010 tras su paso por la cárcel al no haber devuelto los 25 millones de euros que saqueó del banco. En esta época, su cuñada abrió una cuenta corriente para domiciliar los gastos de una de sus casas porque él tenía las cuentas intervenidas. En ella, el chofer de la familia se encargaba de ingresar el dinero en metálico. En su última detención, los agentes encontraron en la casa de Conde un maletín negro con 40.000 euros, repartidos en 56 billetes de 500 euros y 248 de 50. De una de las paredes también colgaba este Picasso. Aunque su hija sigue en arresto domiciliario, Conde es el último de los detenidos en salir de prisión. Su abogado ya lo hizo la semana pasada. Bueno, en este informe de Gemma Mirón verdaderamente hay algunas de las cosas que llaman la atención, ¿no? Ese que le han llamado la atención al juez, ese ritmo de vida. Por ejemplo, pagaba 1.200 euros de luz. Mantenía las fincas de Pollensa o de Palma de Mallorca y también las fincas en las que tenía él todavía. Ahora ya han subastado alguna, los Carrizos, ha vendido la Salceda, pero en fin. Es que hay que recordar que aquí, aparte del delito de blanqueo, que es ante el cual se defiende Conde en esa grabación que hemos visto, existe un delito fiscal. Es que Conde es el mayor, pero Conde es el segundo mayor deudor de la agencia tributaria en este momento. O sea, Conde vivía como un marqués, o sea, mejor que como un conde o como un archiduque, y como un millonetis, porque los hay tiesos, 10 millones de euros a Hacienda. Entonces, vamos a ver, incluso en el supuesto, que yo por supuesto no me lo creo, pero incluso en el supuesto de que ese dinero que ha estado repatriando no procediera del saqueo de Banesto, a mí me da igual de dónde procede. Ese dinero donde tiene que estar es en las arcas públicas, vía impuestos. Y este señor se lo ha
comido, se lo ha bebido y se lo ha gastado y se lo ha fumado o lo tenía escondido y en consecuencia Mario Conde es un delincuente. El sumario revela que son muchos los familiares, utiliza una buena tropa de familiares presuntamente, porque todo esto es presuntamente, la cuñada, que dice que son testaferros, el chofer, un hombre que era el hombre para todo, por supuesto la hija, que es a la única que se le mantiene en arresto domiciliario porque la consideraba el cerebro, pero lo que aparece y se ve, yo quiero preguntaros por la forma tan vehemente de defender su inocencia. Oye, él dice que de los 25 millones que le acusaron en Banesto y le condenaron de haberse llevado de Banesto, él dice que no hay un solo duro. Dice, pero déjenme defenderme. Vamos a escucharlo porque me parece muy curioso que se sigan filtrando las declaraciones de los sumarios, luego se quejan, pero esta es una declaración de Mario Conde antes de que lo manden a prisión y miren con qué vehemencia él dice que no, que el dinero no viene de ahí y que además lo va a poder demostrar. Vamos a verlo. Y que no tiene nada que ver con Bares. Ningún caso. Eso se lo demostraré fehacientemente. En ningún caso. Y denme por Dios, denme por una vez la oportunidad de poder hacerlo. Tiene esa oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarle que no hay ni un duro de Bares. Ni un duro. Que no solo es anterior, sino que no hay ni un solo duro. Lo procedente de Banesto en ese fondo. Ni uno. Oye, la forma de decirlo por lo menos parece que él convencido debe estarlo. ¿Tú crees que hablan así todos? Sí, todos. Yo creo que suelen ser más apocados. Pero lo mejor es que dice, en este lío no hay ni un duro de Banesto, pero no desmiente de que haya dinero de Banesto. Cuidado, no hay ningún desmentido. Dice que en esto, por lo que ustedes me pillan, no hay un duro. Hombre, ya está bien. Bueno, o sea, no tenemos conocimiento de toda la declaración, pero seguramente pero es igual. Pero él mantiene que no se ha llevado nunca un duro. Sí, claro, pero a ver, todos dicen lo mismo. Todos. Isabel, vamos a ver. O sea, sostenella y no emendalla y negar siempre la evidencia. Eso, vamos. Vehemencia, porque no tiene gracia. Claro, o sea, no nos engañemos. Y luego lo peor. O sea, ¿qué leñes estaba haciendo la agencia tributaria para no vigilar esto desde el principio? Hombre, es que me parece un poco de fundador de guardia. Para mantener en prisión a una persona no es suficiente con que haya unos indicios claros de que se ha cometido un ilícito penal. Se deben dar 3 condiciones, y lo decía el reportaje: que haya posibilidad de fuga. Parece difícil que Mario Conde se pueda fugar discretamente de España. Que haya posibilidad de destrucción de pruebas. Parece que, en fin, que son ilícitos penales que le atribuyen de hace muchísimos años. Oye, y luego el fiscal en España ya nadie se alarma por nada, porque tenemos a unos Puyol que no han cometido bastante más desfalco, que están en la calle, ¿no? Y al final el debate que teníamos antes, Carlos, en relación a las declaraciones del fiscal, pues a mí que me había reconciliado la idea de una justicia justa, nunca mejor dicho, y que todos somos iguales ante la ley, en el caso de la infanta y del fiscal, pues eso lo que me hace es dudar. Porque en España, cuando se debate, y discúlpame que es medio segundo, debatimos mucho de cómo se producen los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Pero nunca se habla de que en España lo menos secreto que existe es el secreto del sumario, o que cuando un ciudadano, especialmente un político, sabe que le van a detener es porque tiene enfrente de su casa las cámaras de televisión. Y eso, sobre todo la pregunta, Borja, no, pero es que al final eso lo que hace es que la gente tengamos una sensación de que la justicia no actúa de manera independiente. Pero Borja, si metemos todos los focos de debate a la vez, de uno en uno, sale un churro. Y además de uno en uno. Yo te puedo dar la razón en 2 cosas que yo creo que son básicas. Una, el tema de las filtraciones, ya está bien. Ya está bien. Nada más, o sea, en menos eso, secreto del secreto del pero sumario. Borja, en eso me da lo mismo que se llame Mario Conde, que se llame Perico Los Palotes. Me da olímpicamente lo mismo. Basta ya con las filtraciones. Vale, de acuerdo. El tema de lo de los Puyol es mucho más obsceno. Totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos a este tema. Vamos a ver. Claro. Para empezar, sobre esta persona sigue pendiente en estos momentos la devolución, porque tenía que devolver 22,4 millones, ha devuelto 0,49. Entonces, cuidado. O sea, de momento hay un flujo de dinero que nadie sabe dónde está. Y él no lo ha devuelto. Es que esa es la primera. Es que eso lo que haría es que la gente pensara... Se sigue instando la actuación judicial para que este señor devuelva el dinero que, según sentencia del Tribunal Supremo, tenía que haber devuelto y no ha aparecido. Pero, Carlos, que esa es la primera. Pero déjame concluir. Vamos a ver, Borja. A partir de ahí, se le está siguiendo la pista de un ritmo de vida, cosa que se hace con todos los ciudadanos españoles. A todos los contribuyentes españoles, esto que la gente lo sepa, nos vigilan. Si el dinero que tenemos de ingresos declarados coincide con nuestro nivel de vida. A todos. Bueno,
y resulta... Carlos, si mi opinión es que Mario Conde tiene que estar en la cárcel... A todos los contribuyentes se les vigila esto. Si en el caso de Mario Conde llama la atención que resulta que tiene fincas, que tiene no sé qué, y que su nivel de ingresos no le da para devolver el dinero que le está pidiendo la justicia, es Carlos, obvio que se actúa. mi opinión, discúlpame, es que Mario Conde tiene que estar en la cárcel al menos hasta que vuelva el dinero. Pero vamos a esa ver. es mi opinión. Y una cuestión más, porque tú citabas las 3 causas famosas por las cuales se pueden tomar unas medidas cautelares del estilo de mantener a una persona en prisión. Y nos decías, no se da ninguna, hombre, yo la del riesgo de fuga... No, lo que hay que ver es que se tiene que dar. Si fuese el juez, yo no me la jugaría. Allá él con su cuestión. Yo si fuera juez de tener en la cárcel hasta que vuelva el dinero. Hay una, Borja, que es la de la destrucción de pruebas. De lo que se está hablando es de los rastros informáticos que puede haber en estos momentos de los movimientos de dinero. ¿Cómo que no hay riesgo de que destruya pruebas? No, yo lo que hago es plantearlo sobre la mesa. No digo que no lo haya. Lo que digo es que Mario Conde tiene que estar en la cárcel al menos hasta que vuelva el dinero. En este interesante debate tengo que recordar que la Fiscalía se opone. La Fiscalía se opone a la libertad precisamente por lo que está diciendo Carlos. El juez ha considerado que en esta fase ya de la causa de instrucción, que hay, supongo, suficientes pruebas y que no puede destruirlas, porque sí que acepta la petición de libertad que ha hecho su defensa, pero la Fiscalía dice que no, que puede perfectamente fugarse o destruir pruebas. Es que un fiscal, digo porque se liga a lo que hablábamos antes de Nos y todo eso, un fiscal, el deber de un fiscal, diga lo que diga la Constitución de si antes o si es defender los derechos de los ciudadanos. O sea, tenemos al fiscal como la acusación, digamos, pública, pero la acusación pública defendiendo los derechos de los ciudadanos. Por tanto, el fiscal dice, oiga, que no se vaya este hombre. Pero es que encima el Partido Popular, yo es que no te entendía, porque decía los 3 elementos, pues parece que no coinciden. Y no entendía, digo, ¿qué quieres decir? Yo lo que digo, lo que quiero es que devuelva los 10 millones o los 9 millones de euros que teóricamente defraudaba a todos los españoles. Sí, pero eso es lo que decís, el Partido Popular, que dice, claro, ahora, en la modificación que vamos a hacer, hasta que no devuelvan el dinero en la cárcel. Pues este señor está fuera y debe todavía de los 24 millones, pues un montón, más de la mitad. Tiene la obligación de devolverlo, pero no tiene la obligación de estar en prisión hasta que lo devuelva. No, pero las sentencias marcan lo que marcan. Si eso es lo que hay ahora de ley. Si digo lo que propone el PP y lo que proponen ahora todos los partidos, que es que como se pilla a uno... jurídicamente el asunto y luego da mi opinión personal. Mi opinión personal es que yo creo, lo que quiero es que los que nos roban a todos estén en la cárcel al menos hasta que lo devuelvan. Pues eso es lo que a mí me gustaría. Lo que pasa es que también existe el derecho de presunción de inocencia, existen unos derechos legales y que los jueces y los fiscales los deben tutelar. Y es lo único que planteo. Que tiene que devolver un dinero que no devuelve por el Tribunal Supremo y no está en la cárcel. Y eso se puede hacer legalmente. No, es que no lo devuelve porque él dice que no lo tiene. Pero dice que no lo tiene y lo va trayendo a España. Y le ha pillado la Guardia Civil, repatriando ese dinero. Y su defensa es, ese dinero no procede de Banesto. Mire usted, proceda de donde proceda, de una herencia de su tatarabuelo, me da igual. La cuestión es que ese dinero está, usted lo tiene, se lo está trayendo a España, lo está disfrutando y no lo ha devuelto. Pues ya está, es que ¿qué más da de dónde venga el dinero? Aunque sea lícito el origen del dinero, lo tiene que hacer primero cumplir con sus obligaciones tributarias y devolver el dinero. Aunque fuera del origen si fuera lícito, aunque fuera lícito, tiene por qué pagar impuestos, pero tiene que declarar que lo tiene fuera. Exactamente. Bueno, entonces si lo declara que lo tiene fuera, pero entonces si no lo declara fuera. Y aparte, si lo hubiera declarado, en este caso no lo hemos podido ver, pero si uno ve el sumario someramente, porque ya se ha levantado el secreto desde la semana pasada, realmente es alucinante, porque las declaraciones por ejemplo, del chofer, de personal de confianza, les preguntan, oiga, ¿y usted que ingresaba dinero en metálico en la cuenta de que sea? Pero usted, ese dinero, ¿de dónde lo sacaba? Dice, no, me lo daba Alejandra, la hija, pero ¿y usted metía eso en la cuenta tal porque sí, se fiaba? Dice, sí, yo me fiaba perfectamente de la familia Conde. Y así con todos. Es decir, que en estos momentos las declaraciones de los empleados de algunos, de lo que se considera testaferros, etcétera, etcétera, algunos se lo han puesto bastante más difícil porque hay una especie de pitufeo, que ellos ahora se llama pitufeo, pero vamos, son ingresos de cantidades en efectivo en las cuentas para pagar todos estos gastos del nivel de vida de Mario Conde y de su entorno, que le han seguido la pista desde la unidad de blanqueo y realmente, cuidadito, que... Por lo menos, en cuanto a que el dinero ha llegado de fuera, están pilladísimos. Ahora bien, que eso proceda exactamente de Banesto, supongo que será añadido a otro tipo de delitos. Pero de todas formas, o sea, si no lo ha declarado que lo tiene fuera, como decía ahora aquí el que sabe de los temas de dineros, Diego,
algo tendrá que explicar el señor Conde. Y luego, a mí hay una cosa que más me está repateando en este tema. Vamos a ver, medidas de seguridad para que este señor no se fugue. Un señor que no paga y que tiene todo esto, nosotros le damos toda la confianza para que vaya una vez por semana a personarse al juzgado y luego le damos un teléfono para tenerlo localizado. ¿Me están tomando el pelo? ¿O es que el juez está tomando clases del inspector Clouseau? Es que parece todo un poco kafkiano. Y luego te voy a dar la razón en el tema de los Pujol. Pero es que es peor. El caso Palau de la Música, los dos señores que hacen el desfalco reconocen que hacen el desfalco. Hace 9 años que empieza la instrucción y siguen en la calle. Bueno, Estuvieron pues una noche. Quiero preguntaros, porque la cosa está que arde, verdaderamente es algo muy inédito y muy novedoso, porque hubo una votación en el año 75 en Gran Bretaña para salirse del Brexit. Algunos laboristas, por cierto, uno de los que hoy dice que hay que estar en la Unión Europea, entonces decía que no, pero realmente está creciendo de una forma vertiginosa y muy preocupante la opción de votar el próximo miércoles, que es cuando se va a votar, 3 días... No es el miércoles, es el jueves. 23 de junio. Es el 23, es el jueves. Es el jueves, no, pero es que quiero decir por lo siguiente, 3 días antes de las elecciones generales, y fíjense si está peligrosamente creciendo que los 4 presidentes de las 4 instituciones de la Unión Europea, Consejo, Parlamento, Comisión Europea y el presidente de turno de la Unión Europea, que además en este momento es Holanda, han convocado una reunión de emergencia para el mismísimo viernes para ver qué hacen. Y a esa reunión está pendiente de confirmarse si va o no el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Dicen que si va, malo, porque entonces habrá que soltar manguerazo, porque probablemente la opción sea salir de la Unión Europea, Gran Bretaña. Y claro, esto tiene unas consecuencias muy, muy negativas. Vean al ministro de Guindo diciendo, ojalá salga el no, ojalá no salga el Brexit. Una cuestión importante. Ojalá que no salga el Brexit. Si sale el Brexit, no tengan ustedes la más mínima duda que vamos a ver muchísima volatilidad en los mercados. Bueno, vamos a ver mucha volatilidad en los mercados, volatilidad que estamos viendo, 400.000 millones que han perdido las bolsas europeas solamente en los últimos 4 días y 26.000 millones el IBEX, o sea que en los últimos 5 días. Así que Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es primero? Porque hay muchos españoles que piensan que esto no nos va, que no nos afecta, que no va con nosotros. Bueno, pues en clave española esto tiene una serie de implicaciones. La primera es que evidentemente el turismo para nosotros es un sector crucial, ha sido palanca de recuperación y hay unos 15 millones de británicos que vienen todos los años con un poder adquisitivo muy grande que verían una depreciación fuerte en ese poder adquisitivo. La libra va a perder en torno a un 20-25% de su valor en el caso de que se consolide de la salida de la Unión Europea. Esto está ya descontado, de hecho, en los mercados de futuros que anticipan dónde se cree que va a estar la cotización de la moneda. Eso significa que vendrían esos 15 millones con un 20% menos de poder adquisitivo en sus bolsillos, lo cual es un golpe que afecta a 1 de cada 5 turistas que acogemos en España. En segundo lugar, hay inversiones cruzadas muy importantes. Lo que es inversión extranjera directa española en Reino Unido, ya no hablamos de inversiones de cartera, de comprar acciones de una empresa británica, no. Hablamos de inversión extranjera directa en fábrica, en empresa, en creación de puestos de trabajo directos. Pues ahí hay 60.000 millones de euros. Desde el punto de vista, por ejemplo, de que Santander es un quinto del sistema financiero británico o de que Ferrovial es una de nuestras compañías más internacionales y tiene ya más operativa prácticamente en Reino Unido que en cualquier otro país, pues evidentemente que hay muchas inversiones cruzadas que están ahí en peligro. Luego, como parte de la Unión Europea, evidentemente que se separase lo que viene suponiendo 1 de cada 5 euros de actividad económica en Europa, eso es lo que es Reino Unido, el corazón financiero de Europa, pues evidentemente tiene un coste y tiene unas consecuencias negativas. Y luego lo más concreto de todo, y es que esto castiga a los países que ahora mismo están considerados menos seguros, y España vuelve a estar un poco en ese grupo. No somos el que más está siendo castigado por ello, pero volvemos a estar en ese grupo con toda la incertidumbre política del último medio año, y premia al mismo tiempo a los países que se consideran valor refugio. Y con las consecuencias políticas que además tiene, no solamente en términos de inestabilidad en la Unión Europea, de proyecto europeo, que es, aquí puede aparecer en cascada una cadena de referéndums. Ya ha dicho ayer la presidenta, la primer ministro de Escocia, la ministra principal, ha dicho que Escocia haría un referéndum de nuevo
lo hizo hace 2 años y salió que no, por 10 puntos, y resulta que ahora dice, no, nosotros volveríamos a hacer un referéndum para independizarnos del Reino Unido, Escocia, pero es que también Holanda, Noruega, podrían ir detrás de... Y entonces el proyecto europeo se puede venir abajo. Y quienes no lo ven cercano, y ahora os pregunto a todos, que sepan que en España, y lo digo también por Diego Sánchez de la Cruz, y ahora lo valoráis, en España aquí están jugando a corderitos quienes están pidiendo salir de la Unión Europea, y lo niegan. Quiero que vean a Jordi Sevilla diciéndole, están viendo ustedes ahí cómo el Partido Comunista hace un mes apostaba, el Partido Comunista, que es el socio de Pablo Iglesias, es decir, Alberto Garzón, el principal partido de Podemos, resulta que dice que debemos apostar ineludiblemente por organizar la salida del euro, atención, y construir una alternativa, siendo absolutamente claros con la prohibición sobre la situación y la dificultad, con la población sobre la situación y la dificultad en el camino. O sea, apuestan directamente por la salida del euro. Fíjense cómo se lo decía precisamente Jordi Sevilla, Alberto Garzón, en ese debate económico, y fíjense por dónde salía Garzón. Yo tengo una duda que me gustaría salir de aquí con ella aclarada, y es si el modelo que defiende ahora el señor Garzón es compatible o no con el euro. Porque creo que usted sigue siendo militante del Partido Comunista, que el mes pasado aprobó una resolución que dice: el Partido Comunista apuesta por la necesidad ineludible de romper con la Unión Europea y salirnos del euro. Señor defiende Sevilla, eso, no lo defiende, señor Sevilla, es programa oculto. Nuestra candidatura mantiene un programa, un modelo totalmente opuesto al del Partido Popular. Pero compatible con el euro. Necesidad. Es compatible con el euro. Y señor entonces, Sevilla, ¿por qué dicen aquí otra cosa? Sevilla, yo creo que es importante que en este modelo en el que nuestro país se enfrenta a una encrucijada de estas características, el Partido Socialista no equivoque el enemigo ni el adversario. Es el Partido Popular. O sea, niega su propio documento y dice que no se equivoque de enemigo el Partido Socialista. No, es que esto es muy gordo, quieren que salgamos del euro. Y fíjense que se lo decía Albert Rivera también a Pablo Iglesias en el famoso ya debate A4. Vamos a verlo. El único que... Pero la verdad es que todas aquellas promesas que no se puedan pagar o que conlleven el rescate, en este caso la salida del euro, como propone el señor Iglesias, eso es un desastre. Por tanto, la salida del euro, subir 60.000... Sí, Pablo, tú propones la salida del euro, lo llevas diciendo desde antes de las europeas. Yo no creo que salir del euro sea la mejor política para España. Los recortes van a venir de ahí. Tú proponías, Pablo, que hagamos lo de Grecia, el cambio de Grecia, el cambio a peor. Este cambio no nos lleva a ningún sitio, hemos visto que no es la solución. Así que no se vistan de cordero porque es lo que llevan y eso es lo que quieren. No sé si os parece preocupante en este contexto. Hay un dato que hay que destacar, muy importante. Es verdad que el Partido Comunista defiende eso y todavía no se han corregido. Pero es verdad que en el acuerdo de unión de los comunistas con Podemos está eliminado ese punto. ¿Y por qué lo han votado en Bruselas? Claro, es que en Bruselas no han parado de votar Podemos en contra de... pero ¿a qué juegan? ¿A Podemos Bruselas o a Podemos España? ¿Habéis oído lo que ha dicho Pablo Iglesias en el debate? Según lo decía, ha dicho, mentira, es mentira. Y es verdad, en el programa no va. Ahora, puedes decir... Hombre, es decir, es verdad, dice, luego tenéis que demostrar... No puedes decir que es una decisión de Podemos. El hermano de Alberto Garzón, insigne asesor de Pablo Iglesias, decía hace poco que resolver el problema de la crisis es muy fácil, que te sales del euro, vuelves a la peseta y le das a la máquina de hacer billetes. Y así hay más dinero para todo el mundo. O sea, sí que ese es el nivel. Pero bueno, yo quiero irme a lo realmente trascendente que a mí me parece el Brexit, que tiene una importancia desde el punto de vista de la estabilidad europea y de la crisis económica que entraña brutal. Le quiero preguntar a Diego algo que afecta a muchos miles de españoles, entre otros a mí, porque tengo un hijo en Londres trabajando. 200.000 españoles. Y hay muchos, decenas de miles de españoles trabajando en este momento en Inglaterra. Si se vota el Brexit, como parece que va avanzando la posibilidad de votar el Brexit, evidentemente los ciudadanos españoles dejan de ser ciudadanos europeos, los ciudadanos británicos dejan de ser ciudadanos europeos y la movilidad dentro del Reino Unido que existe ahora, porque somos todos miembros de la Unión Europea, desaparece. ¿Y eso cómo afecta a los españoles que están trabajando en el Reino Unido y a los británicos que viven en España y que se benefician del sistema de salud español?
con un gasto multimillonario gracias a que existen convenios y acuerdos con el Reino Unido que luego paga ese dinero o subviene a esas necesidades. ¿Esto cómo se gestiona? Es un limbo porque efectivamente desde el punto de vista en el que se suspende la pertenencia a la Unión Europea, en teoría no tienes el mismo marco migratorio, por lo tanto se quedan en el aire 500.000 de personas que son las que están, españoles que están viviendo en Reino Unido, británicos que están viviendo en España. Esto afecta incluso a contratos de trabajo, a convenios fiscales. Hay una amalgama, hay una palabra horrible que es el acquis comunitario, que es el compendio de derecho que tú firmas para entrar en la Unión Europea. Estos son más de 18.000 normas que lo que hacen al final es que sea posible que un español esté viviendo en Reino Unido o un británico esté aquí jubilado. Todo eso desaparece. ¿Y qué entra en su lugar? Pues el limbo, y entonces una situación completamente insegura. Esto que está contando Diego, porque lo separabas, Isabel, está totalmente relacionado con los populismos. Claro. A saber, no lo están pidiendo por una cuestión económica, porque es que ni han hecho los análisis económicos. Lo están haciendo por populismo. 15 de diciembre, año 2015. Hace poquito, ¿verdad? Podemos, Parlamento Europeo, enmienda número 23 que respaldan ellos. Insta la anulación de los acuerdos y tratados que regulan la pertenencia a la UE. No habla ni del euro, a la Unión Europea. Y a que se adapte el estatus de cada país a la voluntad real de su pueblo y a su situación real. Esto es lo que ha planteado Podemos oficialmente. Mira, yo, Raimundo... Pero, Carlos, nos están mintiendo aquí como bellacos. Efectivamente, a eso voy. Raimundo, mira, yo ya la he tomado yo, que me vengas a una tertulia, siglo XXI, a decirme, es que en el programa no pone, enséñame qué partido. Voy a repetir, ¿eh? ¿Qué partido ha cumplido alguna vez lo que pone en su programa en la historia constitucional española? No, es que quitarlo de su programa no nos convierte en europeístas. Vamos a ver, estos señores defienden unas recetas que todas ellas en bloque son incompatibles con la Unión Europea y con el euro. Es decir, dejémonos, Raimundo, déjame hablar. Dejémonos de milongas. Si quieres ser realista... Quiero hablar, que es más sencillo. O sea, esto es muy básico. Estos señores plantean no cumplir con las exigencias de control del gasto, contrario a Bruselas. Estos señores plantean volar los acuerdos firmados con Bruselas, contrario a Bruselas. Estos señores plantean violentar la propiedad privada, contrario a Bruselas. Estos señores plantean limitaciones del libre tránsito de empresas, contrario a Bruselas. El 90% de lo que ponen en su programa es contrario a Bruselas. Y ahora nos vamos a tener que creer que porque sale Pablo Iglesias moviendo la cabeza así de corderillo en un debate, en una tertulia, nos tenemos todos que tragar que de pronto se ha vuelto europeísta pleno. No, pero como tendrá que pactar con el sentimiento evitará que pase eso. Porque tú bien dices que suprimir del programa, disculpa un segundo, esa frase no significa convertirse en europeísta, pero el debate de fondo de esto es qué consecuencias, como decía Diego, tiene para España, sobre todo porque existe un alto riesgo de que salga el sí, sobre todo por dos motivos, que a España también nos va a afectar. Primero porque dicen que puede haber un voto protesta, porque el primer ministro ha pedido la no salida y por tanto se puede movilizar el voto propuesta. Y luego un tema que es una opinión extendida en el Reino Unido, y es que salirse de Europa le da un mayor control sobre las fronteras, que eso es cierto, y uno de los problemas que más relatan los británicos es la inmigración y el terrorismo. Pero claro, perder un 13% de la población en la zona, no euro, por eso no está en el euro, pero en Europa tiene un impacto directo sobre la economía española y sobre la política a nivel europeo. Pero es que esto se mezcla el populismo antieuropeo, que es histórico, acordaros, el continente está aislado, pero eso se mezcla con toda la cuestión migratoria, con todo el descontento, con la situación de quiebra de países como Grecia, que ellos no quieren pagar un solo euro de la quiebra, además no están en el euro. Es la clave. Pero cuidado que Europa ha dejado de ser solidaria. Sí, pero pero es que la clave es que la solidaridad tiene que ser compensada. O sea, entonces, eso de que la solidaridad no, pero hombre, claro, Raimundo, es que la solidaridad no puede ser siempre que los mismos paguen a los mismos y que los mismos reciban y los mismos paguen. Eso no puede ser. Pero vamos a ver, Raimundo, ¿cómo puedes decir que Europa ha dejado de ser solidaria si Grecia acaban de aprobar todos los europeos estamos pagando el cuarto rescate de Grecia, no el tercero? ¿Cómo se llama? Raimundo. De los andurriales, esos pobres. Pero esto es un problema. Se quieren ir por ricos. Y entonces, fíjate no lo que es verdad. está y te voy a decir una cosa. No es tan sencillo. Te voy a decir una cosa. Están poniéndolo, van a dinamitar Europa y van a dinamitar también lo que dicen de Escocia. ¿Quién va a dinamitar Europa? Porque en Escocia van a hacer un referéndum para decir que quieren seguir en Europa y es posible que lo hagan. Pero se acaban de hacer un referéndum hace 2 años, que es esto, y les ha salido que no a los 10 puntos de diferencia. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la manguera con
constante. Tony, siempre la misma gente financiando a la misma. Eso no puede ser. pero porque eso al final acaba hartando. Un poco, no siempre la misma. No puede ser siempre. A ver, pero la mecha del populismo que está aprendiendo en Europa es verdaderamente grave y preocupante. Y en un lado tiene color antieuropeo y en otro tiene color... Bueno, en todos es el mismo porque es antitroika, antieuropeo, o sea, vivir del cuento. Hay de extrema Estupendo. derecha y de extrema izquierda, pero extrema todo es que se populismo. tocan. Pero se vamos tocan. a ver. O sea, Europa también, el modelo europeo ha fracasado y alguien tiene que empezar a moverlo. Claro. O sea, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? O sea, toda la culpa es Europa, por lo que sea. Pero claro, hemos visto cuál es la política de los refugiados. Hemos visto cuál es la política de inmigración. Hemos visto que la Europa social que tantos años nos prometieron no existe. Y ahora nos encontramos con un trilero como primer ministro de Gran Bretaña. Primer movimiento del cubilete, ¿dónde está la bolita? Con el tema del referéndum. Lo gana porque él lo piensa única y exclusivamente para achicharrar al Partido Laborista y ganar en las elecciones. Y lo consigue. Pero ahora, ¿qué sucede? Si Gran Bretaña se queda en Europa, va a ser por los escoceses. Bueno, el voto de los escoceses y de los norirlandeses es la clave para quedarnos. Entonces, claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que cualquier persona que llega a la política se permite hacer experimentos. O sea, última hora, el señor Osborne, que no recuerdo el nombre, el ministro de Finanzas, anuncia recortes de 19.000 millones y 19.000 millones más en impuestos. Si salen de la Unión Europea. ¿Por qué el primer ministro se mete en este jardín? Y nos mete a todos los europeos. Por populismo también. Pero vamos rapidísimo porque quiero ir a Francia, porque también estamos hablando de Gran Bretaña, las consecuencias del referéndum del próximo miércoles, pero la que hay liada también en Francia por una reforma laboral muy parecida a la española. Y fíjense ustedes la violencia extrema que se está viviendo allí, amén de los últimos ataques terroristas, el último degollando a un policía, un tipo que lo ha reivindicado del Estado Islámico, que lo ha reivindicado en Facebook encima. A la mujer, y dejó vivo al niño de 3 años. En fin, y esto unido a la violencia también que se está viviendo en la Eurocopa este año, que también tiene unas connotaciones o unos repuntes verdaderamente inusitados. Estas son imágenes de ayer mismo, de la protesta en París contra la reforma laboral, que ha dejado una treintena de heridos, arrestados, en fin. Verdaderamente, y todos encapuchados, porque ahora ya es el encapuchamiento general. Y con cascos de moto, o sea, para estos manifestantes la tienen confluencia de 3 fórmulas violentas que van contra la democracia, evidentemente, y contra la libertad. La primera es el terrorismo, que Francia lo lleva tiempo sufriendo y esa amenaza sigue planeando en Francia, y ahí vimos esas detenciones con esos atentados que están listos para cometerse durante precisamente la Eurocopa, que sería el segundo factor. El segundo factor es ese desorden en las calles, porque ahí estamos viendo manifestantes por las huelgas, pero hace unos días estábamos viendo hooligans a pedradas y a palos en las calles. 60 detenidos y 40 heridos, correcto. Son los datos. Y ahora el tercer factor, que es un factor, estamos hablando de populismo. Este viernes Civismo va a presentar el índice de populismo europeo, y Francia es uno de los países donde más ha calado el discurso, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Ahí está la señora Le Pen, ahí está el señor Mélenchon, y lo único que hacen es avivar una y otra vez el sentimiento en contra de políticas que son sensatas, como es la reforma laboral que se va a aplicar allí. ¿Por qué está calando esto? Y yo quiero dar una explicación. Vamos a ver, se nos ha vendido en innumerables ocasiones por parte de grupos como Podemos que ellos son los verdaderos solidarios. Vamos a ver, vamos a explicar en qué consiste la solidaridad y qué es lo que están haciendo estos grupos. Estas revueltas están surgiendo porque gente que no es necesitada, en muchas de las ocasiones, si no, miremos el listado de cómo vive, por ejemplo, la gente de Podemos. No son necesitados. Una persona como Pablo Iglesias, que ha recibido 72.000 euros largos en becas, va denunciando que no hay becas. Pues será porque te las has llevado tú todas. Porque 72.000 euros en becas, yo conozco a muy poca gente que se haya llevado. De verdad que sí. Ellos están reclamando... Es parte del 1% más rico. Ellos reclaman un populismo basado en yo voy a conseguir regalar a gente que no tiene una necesidad. Pero ¿qué es lo que ocurre si ellos se llevan ese dinero para regalar y conseguir votos a cambio de comprar cosas a gente que sí tiene oportunidades de trabajo? Que no hay dinero para asistir a la gente que realmente necesita solidaridad. Por eso se están uniendo en una confluencia que diría la gente, es extrañísimo. ¿Qué hacen votando todos el Frente Popular, Podemos, Beppe Grillo? Pues porque en el fondo buscan exactamente lo mismo, conseguir votos a cambio de comprarlos. Y están saqueando unos fondos, porque Europa sí tiene unas obligaciones de solidaridad, pero las tiene con la gente necesitada, no para comprar votos, no para ir diciéndole a cualquier persona que tiene una
una renta de, yo ya sé que es una renta baja, 25.000, 30.000 euros, y dices, es que con eso no puedes llegar. Bueno, ya, pero tú no eres una persona necesitada de verdad. Tú lo que tienes que hacer es progresar en tu empresa, tú lo que tienes que hacer es que se te den las facilidades para formarte más, pero no eres una persona necesitada. Lo que están planteando es la voladura del sistema de solidaridad europeo. Es destinar los fondos a comprar votos, a ofrecer una vivienda mejor para una persona. ¿Por qué? No, ¿tienes necesidad? No, no tienes ninguna, pero te compro el voto con ello. Lo hacen populismos de derechas, lo hacen populismos de izquierdas. Esta gente que vemos en Francia protestando, ¿estos realmente son personas en una situación de necesidad laboral, los que están ahí encapuchados lanzando cócteles? Pero yo añado una cosa más, perdonadme, añado una cosa más. Los gobiernos de partidos tradicionales, los gobiernos de centro-derecha, de centro-izquierda en Europa entera, incluyo España, han fracasado en explicar, en defender los valores democráticos sobre los que se ha sustentado la Unión Europea y en defender a las clases medias, que son las que han levantado Europa y las que han hecho posible el sistema de solidaridad vigente en Europa durante los últimos 40 años. Y se han cebado en esas clases medias, han machacado a impuestos a esas clases medias para hacer populismo menos visible que el de Podemos o el de la extrema derecha, pero populismo al fin y al cabo. Y al final, ¿qué pasa? Y al final, ¿qué pasa? Y al final, esas clases medias se rebelan. Al final, esas clases medias se rebelan. Y lo que está pasando es que estamos asistiendo a esa rebelión. Y en Francia, que hay un sindicalismo feroz y bestial que no se deja tocar ni, pero vamos, es que ni... Dirigida por un hijo de españoles, Philippe Martínez. Europa está gobernada por el BCE y el BCE no hace más que dar dinero para que los políticos inconsecuentes, inconscientes, irresponsables llenen de dinero todo. Pero si no responde ni al Parlamento Europeo, Raimundo, que ¿cómo va a ser independiente un banco que hace lo que le piden los mercados, como dices tú? Ole tu coherencia, Raimundo. Son los mercados. Pero ¿por qué no haces una visión tan simple? Pide ya la dependencia política de los tribunales ya puestos. Y también lo pediría, pero bueno, no la política, la general, porque los tribunales deberían ser independientes, según la Constitución. Pero es que te estoy diciendo una cosa, que es que estás todo el rato hablando de reparto, no sé qué, te podemos hablar, pero nunca hablas de los beneficios, o sea, porque aquí el problema que hay en Europa, es que siempre hay que apretarse el cinturón, todos menos los beneficios. Quiero preguntaros, ya está, que es que tengo muchos asuntos por los que preguntaros hoy, y no sigáis porque es que no me da tiempo, y quiero que valoréis el yihadista este que ha degollado al pobre policía de 42 años, a su mujer en su piso, que encima ha colgado el vídeo en la redes. Fíjense, con un fusil de asalto, bueno, yo estoy con la carne de gallina, claro. Además el chico este que grabó esto murió y verdaderamente... no sé si es un lobo solitario sobrevenido, pero realmente el peligro es cierto, no hay fronteras para ataques yihadistas y además es muy difícil luchar contra este tipo de gentes. Aunque Isabel, el dato que verdaderamente me deja preocupadísima es que el yihadista de París, el que ha degollado a los dos, fue detenido por yihadista y fue puesto en libertad. Eso iba. Una de las propuestas más sensatas desde mi punto de vista de François Hollande fue despojar de la nacionalidad francesa a los terroristas, a los yihadistas, contrastados, vamos, a los que se pudiera demostrar ese fanatismo yihadista. La oposición, es decir, el supuesto centro-derecha razonable, etcétera, votó en contra. Y una parte del Partido Socialista votó en contra. Y esa propuesta no pudo salir adelante porque la oposición en bloque y parte del Partido Socialista votó en bloque. Entonces, y Europa si nos convertimos, los países de la Unión Europea votaron en contra de las medidas. Si Europa se convierte en rehén de su pensamiento Heidi y de lo políticamente correcto y del buenismo en el que estamos, el yihadismo crecerá como la espuma y las palabras de este descerebrado, de este demonio, de este ser absolutamente abyecto, se harán realidad. Si Europa no es capaz de fortalecerse y de armarse en sus propios principios y seguimos rehenes del buenismo, nos vamos al garete. Y eso explica en Estados Unidos el ascenso de un descerebrado. Pero ese descerebrado encima era norteamericano, sus padres afganos, y este también es francés. Pero claro, pero nacido en Estados Unidos. Sí, pero les pueden quitar la nacionalidad. Son segunda generación. Pero ¿qué más da que sean segunda generación? Les quitan la nacionalidad y los echas y ya está. Entre los que se apuntan a cometer atentados por alguna neura personal, como es el americano, o estos, o sea, ¿qué es lo que está pasando? El ISIS está teniendo un problema en la guerra, en la zona, con lo cual las porta fuera.
¿Y cómo? Nadie puede, aunque tengamos todas las medidas del mundo, es imposible. Este tipo con un cuchillo apuñala al policía, se va a su casa y apuñala a su mujer. Y tú a los yihadistas los echas. No es imposible. Tony, no es imposible. Yo me pasé años oyendo decir que es imposible terminar con ETA. Y no es imposible. Lo que hace falta es tener la voluntad de hacerlo y tomar las medidas necesarias, sean o no sean políticamente correctas. Estaba fichado y le habían puesto en la calle. Es que había sido acusado y le habían puesto en la calle. Pero quiero que volvamos aquí a la política nacional, que también está muy intensa con esa novedad. Hoy Jordi Sevilla diciendo por tuit que él lo que quiere es que lo que debería ocurrir es que gane el que más apoyos parlamentarios tenga. Pero antes, vamos a ver ese momento inolvidable de un candidato, pobre Pedro Sánchez, que al salir del debate, luego nos hemos enterado ayer tarde de ese vídeo donde le preparan un acto improvisado en el barrio de Fuencarral, sus asesores de campaña, y resulta que miren lo que le pasó al pobre Pedro Sánchez. Un partido que está dispuesto a anteponer el interés general sobre el interés partidario y un partido que va a defender ante todo la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción y también la creación de oportunidades. Y estas cosas pues pasan también en directo. Bueno, es que me ha dolido a mí, que me ha dolido a mí, vaya zasca le he dado la... Pero bueno, oye, también hay que golpe. valorar que lo pongan, porque eran él y sus asesores que estaban llegando a la calle Ferraz, no lo ponen ni punto. Era en directo. Era en directo, era en directo. Era en vivo. Y se confirma que la rama no era uno de Podemos ni Susana Díaz, ¿eh? Se confirma. Le situaron mal para ese directo, pero vamos a valorar, porque sigue coleando esas encuestas. Aquí nosotros seguimos con la encuesta de quién ganó el debate, si Rajoy o Iglesias. La clave está, porque todos sabemos el panorama complicado que se presenta, si a tenor de las encuestas sale lo que parece ser, no sé si habrá sorpaso o no, de Podemos al Partido Socialista, o sea, adelanto, pero lo cierto es que hoy ha cambiado el pie del Partido Socialista a alguien que va en las listas. Es un fichaje estrella de Pedro Sánchez. Es Jordi Sevilla y ha escrito en un tuit que él piensa que tiene que gobernar quien tenga más apoyos. Eso... más apoyos. Vamos a ver, ahora me explicas qué significa. Ha dicho, para evitar terceras elecciones, si la mayoría debería dejarse gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario. Si es el tercero Pedro Sánchez y el cuarto es la Constitución. Pablo y el cuarto Ciudadanos. ¿Esto significa que el PP debería gobernar? No, lo que significa es que en la legislatura esta cortita que hemos tenido, PSOE y Ciudadanos tenían mayoría de diputados, se tenía que haber dejado gobernar a Pedro Sánchez. La ley es la ley, o sea, si hay más, la Constitución dice que para gobernar tienes que tener más sí es que no es. Claro. Y eso es lo que marca la Constitución. Lo que yo entiendo que quiere decir Jordi Sevilla... En segunda votación. En primera votación mayoría absoluta, en segunda votación más sí es que no es. Lo que yo entiendo que quiere decir Jordi Sevilla es que debería haber un pacto previo entre los candidatos para que gobierne el que tenga más síes, aunque haya más noes. Eso es lo que he entendido, un pacto de caballeros en virtud del cual eso. ¿Qué creo yo que impediría eso? Pues, por ejemplo, que en las elecciones anteriores Mariano Rajoy hubiera dicho que no lo intentaba. Que él ni siquiera lo intentaba y hubiera dicho, pase el siguiente, que a mí me da la risa. Porque estoy convencida de que si lo hubiera intentado, el pacto que hizo el PSOE con Ciudadanos lo habría hecho el PP con Ciudadanos, porque Ciudadanos habría acordado con el PP. Entonces, lo que quiere decir Jordi Sevilla yo creo que es eso. Ahora, ya, pero fíjate en la trampa, porque si seguimos la frase, dice, aunque sea el PP. Él sabe perfectamente que eso no va a ser el PP. Por lo tanto, ya, pero si tú sabes también como yo, Carlos, que Ciudadanos pactaría con el PP igual que pactó con el PSOE. Venga, ya puedo. Vamos a ver. ¿Sí? Dice, aunque sea el PP, cuando sabe que en apoyos parlamentarios va a ser el Partido Socialista. ¿Por qué? Eso se llama demagogia. Porque lo hemos visto ya. No, lo hemos visto ya porque Rajoy no lo intentó. Se lo tiene que currar el PP. Vamos a ver. El Partido Popular, ¿qué apoyos va a tener? El Partido Popular, en todo caso, puede tener el de Ciudadanos. Vale. Miremos las encuestas. Si sale otra cosa, genial. Cuando salga otra cosa la analizamos. Pero teniendo los datos que tenemos, no sale eso. Porque ¿quién va a tener más respaldo? ¿Quién tiene la posibilidad de negociar más respaldo? El Partido Socialista con Podemos, más con todo el resto de marcas que si Compromís, que si su tía, que si etcétera. Lo que está haciendo Jordi Sevilla se llama demagogia. Se llama demagogia. A ver, lo que estás diciendo, Carlos, es que si el Partido Popular es capaz de pactar con Ciudadanos, vas a tener una oferta que tendrán los diputados que sean X.
tú das por hecho que hay un acuerdo de PSOE y Podemos. ¿Lo hubo en la pasada legislatura? Doy por hecho que lo puede haber. Bueno, a ver, o sea, es que muy diferente, Carlos, muy diferente va a ser si el Partido Socialista va por delante y si Podemos va por delante. Las cosas son muy diferentes. Yo es que estoy harto en los últimos 4 meses de oír el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Está hecho? ¿Dónde? ¿Dónde está? Pero vamos a ver. ¿Dónde está? En el 24M, ¿no lo ves? O sea, no lo ves en Badalona, no lo ves en Gandía, no lo ves en Valencia, no lo ves en Barcelona, no lo ves en Aragón, no lo ves en Baleares. A mí lo que me hubiera gustado es que... No me compares. Perdón, no tiene la palabra, por favor. Lo que me hubiera gustado que hubiera dicho Jordi Sevilla es que gobernara el que tuviera mayor apoyo de los españoles. Bueno, no mayor apoyo, que sea razonable. La que además, Toni, ¿qué es lo que ha pasado? No es ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en toda la democracia española? Porque no siempre ha habido gobiernos de mayoría absoluta. Todo lo contrario, de las 4 de Felipe González, 2 fueron mayorías absolutas y 2 en minoría. Aznar tuvo una mayoría absoluta, una minoría. Zapatero, ninguna. No, es decir, ¿qué es lo que ha pasado siempre? Alternativa política. Borja, y en la minoría, en el año 96, Felipe González podía haber hecho gobierno, aunque ganó. Y no lo hizo. Había formado gobierno, podía ¿Por haber qué? Porque sumado no los buscó apoyos los apoyos parlamentarios. Pero no lo hizo. O sea, lo hizo caer Convergencia, hay que decirlo. Lo hizo caer Convergencia. Vas a matar con el que te ha matado. Pero, Toni, no parece más razonable que la declaración sea, oiga, que gobierne el presidente o el partido que tenga mayor número de votos de los españoles y no mayores escaños. Pero cuando decías tú de los pactos, vamos a hablar, si quieres, también de los pactos. Yo coincido con Carlos. Si existe una posibilidad de pacto contra el Partido Popular, la va a haber. Si lo hemos visto en el debate. ¿Por qué no la hubo? ¿Y por qué no la hubo después de las últimas elecciones? Porque Podemos sabía que iba a ganar más, que iba a tener mayor apoyo. No se entiende nada, de verdad, por favor. Porque Podemos sabía que esta repetición de elecciones le venía bien electoralmente. Podemos no le dio el ok a Pedro Sánchez porque sabía perfectamente que si forzaba nuevas elecciones ocurría lo que va a ocurrir este 26J. Por eso le ha hecho esa pinza famosa que se le ya sabía que tenía el pacto con Izquierda Unida. ¿Y qué os hace pensar? Que yo asistí al debate de la Constitución y sé lo que se pensaba. Oye, que no se entiende nada, por favor, respetaros, escucharos, porque es que no se entiende. La mayor responsabilidad que debemos imputarle a Pedro Sánchez es que, consecuencia de lo que lleva haciendo estos 6 meses, la segunda fuerza en este país va a ser con altísima probabilidad Podemos. Esa es la responsabilidad más grave que hay que atribuirle a Pedro Sánchez. Si lo hemos visto en el debate, si es que está noqueado, está perdido, no tiene propuestas. Y la posibilidad de que Pablo Iglesias sea presidente es altísima, porque Pedro Sánchez y el PSOE estarán dispuestos a darle el apoyo a costa de que no gobierne el Partido Popular. Tú eres del PSOE. No, pero tengo opinión. Todo el mundo sí, pero tengo opinión para aquí repartiendo todo el rato aquí los... Yo me hubiera gustado mucho que el candidato del Partido Popular le dijera todo eso tan horrible que compartimos todos sobre Podemos al líder de Podemos en el debate a 4. Porque no le dijo ni Pamplona al de Podemos. No le dijo nada a Pablo Iglesias. Y el líder de Podemos tampoco se metió con el líder del PP. Tampoco, nada, tampoco. Hablando de Jordi Sevilla y ser diferente el de Podemos un poco más. Oye, manera de hablar del tema. Pero a ver, hablar del tema. Es que yo creo que Jordi Sevilla no ha dicho nada contrario a la teoría ¿sí? Claro, tan así que la Constitución, que por cierto a cuyo debate yo asistí enterito, y sé por qué se hacía esto precisamente, porque es muy significativo, es la suma de fuerzas, entre otras cosas porque hay muchas nacionalistas, hay muchas cosas. Claro. O sea, para equilibrar España, lo importante no era el partido que ganaba, sino el partido que conseguía más apoyos parlamentarios para gobernar. Y eso es lo que dice la Constitución. Y por eso lo del apoyo parlamentario es exactamente lo que está diciendo. Que hay luego segundas y que tal. Y el mensaje es decirle a Podemos, oye, Podemos, tienes que tragar si juntamos más entre Ciudadanos y PSOE que el PP. O tienes que tragar... Oiga, yo trago lo que quiero, dirá cada uno. Claro. Y se acabó. Y ahora quiero que presten atención a una nota de la Conferencia Episcopal, porque la Conferencia Episcopal Española ha expresado en una nota su firme condena por la profanación que se ha hecho de las imágenes de la Virgen de Nuestra Señora de los Desamparados y la de Montserrat, utilizadas de forma blasfema para anunciar la manifestación del orgullo gay en Valencia. Denuncian los obispos que el cartel, obra de la organización independentista y de izquierdas Endavant, hiere los sentimientos religiosos de los cristianos arraigados en Valencia, Cataluña y el resto de España. Y además se unen espiritualmente al acto de desagravio que el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, ha convocado para mañana a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen de la capital valenciana. Lamentan los obispos que esta propaganda blasfema no es un episodio aislado, sino un caso más de la espiral de ataque
a la libertad religiosa y a la libre predicación del Evangelio que se está produciendo en los últimos tiempos. Y realmente esto es así, Carlos, es grave. No reproducimos, porque es una auténtica blasfemia, ese cartel, es indignante, es muy preocupante porque no es un hecho aislado, como dice la Secretaría General en esta nota. Fíjate si es poco hecho aislado, que de hecho están convocando en Davant, que es esta agrupación radical, separatista, dicen ellos. Ha convocado por Ana Gabriel. Exacto, ahí va. Ha convocado actos en Palma, ha convocado actos en Barcelona. De las primeras personas con relevancia política que inmediatamente retuiteó aquello para darle publicidad, esto ocurrió el domingo, fue Ana Gabriel. Es un atentado directamente contra la libertad religiosa, no es el primero ni muchísimo menos. Lo de Valencia está siendo literalmente un poema. Están atacando a los colegios concertados, están atacando a la celebración de actos religiosos, están atacando a las festividades, están atacando a las propias universidades en el derecho que tienen a tener del mismo trato exactamente que todos, y es por una obsesión contra el tema religioso. O sea, no aceptan la libertad religiosa, o sea, que se dejen ellos de historias. Le llamaban al acto, decían, contra la opresión religiosa, decían ellos. No, la opresión es violar las libertades. La gente tiene derecho y tiene, por supuesto, toda la capacidad de ejercer su libertad religiosa y la quieren volar. No es una obsesión, Carlos, es una estrategia deliberada. La única institución que resiste, mantiene firmes sus principios, sus postulados ideológicos frente al avance del relativismo que impulsa Podemos y del pensamiento blando que impulsa Podemos es la Iglesia. Con sus creencias, con su fe, con la educación concertada, es decir, la única que mantiene unos pilares ideológicos de principios, unas creencias sólidas es la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de esta gente? Tumbar a la Iglesia, liquidar la educación concertada, los colegios concertados donde se transmite un mensaje alternativo al suyo, liquidar la fe cristiana, liquidar a la Iglesia. ¿Por qué? Porque mantiene unos principios sólidos, alternativos, que resisten frente a los suyos. Es lo único. No haya pensamiento civil sólido, principios civiles sólidos que se opongan a los suyos. Los hay únicamente religiosos. Pues ¿cuál es el objetivo de esta gente? Cargarse a la Iglesia Católica. Y lo están haciendo y lo están consiguiendo, entre otras cosas, porque es que nadie parece, fuera de la Iglesia, nadie parece resistir. O sea, la solidaridad que se tiene con la Iglesia es nula. Quieren eliminar una libertad y volarla en dos fases. Una en el ejercicio actual, que incluye, por supuesto, la libertad religiosa, y otra en la fase previa, en la que va a afectar a nuevas generaciones en la educación. Sobre el acto de desagravio de mañana, precisamente en Valencia, a las 7:30, no sé la hora exactamente, pero sí es en la Plaza de la Virgen. A mí me parece que verdaderamente... Mira, jueves 16, 19:30 horas, Plaza de la Virgen. A las 19:30 horas. Acto de desagravio, es un acto de desagravio que yo creo que es interesante ver quiénes van a acudir. Yo espero que sea muy masivo. Yo invito a todo el mundo que acuda a ese acto, porque esto, como dice la Conferencia Episcopal, no es un hecho aislado, es que es una espiral que ataca a algo que es un derecho humano, es que está protegido por las Naciones Unidas y lo violan, y en España se está convirtiendo en un hábito estos ataques. Esta es la clave. Yo pediría a la gente que vea, obviamente a los que tienen un sentimiento religioso, que acudan por el sentimiento religioso, pero a los que no, yo recordaría aquella frase de primero irán a por los no sé quién, católicos. Luego irán a por no sé cuál otro, luego irán a los otros porque eran comunistas, luego irán a los otros porque eran... O sea, de lo que se trata, efectivamente, de lo que se trata, bueno, tiene previa. Pero sí, por protestante, que se llama Aníbal. Exacto. ¿Es anterior todavía? Sí, pero siempre se le atribuye a la base de esto es violar las libertades. O sea, no aceptan que haya gente que tenga un sentimiento, que tenga una formación, que tenga un pensamiento distinto. Es decir, cualquier persona que defienda las libertades tiene que empezar a hacer uso de su capacidad para defenderlas. Sí, y aquí, fíjense, estamos hablando de esto en Valencia. En Madrid se premia a la cabalgata que se convirtió en un carnaval, esta cabalgata de Reyes Magos, donde la señora Carmena acaba de premiar contratando su concejala de Cultura, que sigue siendo, aunque le quitaron atribuciones, Borja Caravante, pero ha premiado, ha contratado a la directora del carnaval, ¿como qué? En el Ayuntamiento pues como de Madrid. directora artística de los veranos de la Villa, es decir, de las nuevas actuaciones culturales y festivas que se van a producir en Madrid a lo largo de este verano. Aquí se han producido dos circunstancias en todo este ámbito, que son las siguientes. Primero, que han externalizado las direcciones artísticas tanto de la cabalgata de Reyes, por llamarlo
alguna manera, porque a mi juicio fue un carnaval, externalizaron también San Isidro y externalizaron los famosos títeres. Quiero dar la noticia porque ha sido asaltada esta misma mañana la capilla de la Universidad Autónoma. Tenemos una imagen, no sé si la podemos ofrecer, si no, en cualquier caso la van a ver ustedes después. Asaltada esta mañana la capilla de la Universidad Autónoma en Madrid. En fin. Si es gratis, es impune. Si esto no es un ataque, Sí, claro. ahí lo tienen, ahí tienen las imágenes. Además piden, ahí lo tienen, educación, Si llega a ser una aborto mezquita, libre, la que se educación lía. laica. ¿Cómo puedes utilizar Esto es esto? la Universidad Autónoma de Madrid, de verdad, un ¿Cómo puedes auténtico utilizar? desastre. Tenemos que irnos, perdonadme, déjenme darles una recomendación interesante, ofrecérsela, porque en Aranda del Duero la mejor educación Ciudad de la Educación en el corazón de la Ribera del Duero. Ahora vamos a ver el resultado de la pregunta que les hacíamos hoy. Nuestra final de la encuesta, ¿quién ganó este debate? Rajoy o Iglesias, ahí lo tienen, 80% me parece que dice, 19 y pico. Mariano Rajoy, gracias por votar, gracias por estar ahí. Borja Caravante, gracias Carlos, Isabel. Gracias Diego, Tony y Raimundo. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Ya lo saben, ahora se quedan con María Pelayo y Ricardo Altable. Hasta mañana.